gracias a Dios que nos permite estar aquí, que nos concede este espacio, que nos da de su palabra, de su presencia, que nos ha dado de su espíritu y que nos permite acercarnos a Él. Su palabra dice: acérquense a Dios, Él se acercará a ustedes. Y es lo que te animo a hacer en este momento, que te dispongas, que te prepares, que te acerques al Señor. Él se acercará a nosotros. Acompáñame a orar para poner este tiempo en sus manos y pedirle que esté bendiciendo la enseñanza de su palabra el día de hoy. Padre, gracias por este momento, por este día, por tu amor, tu misericordia y tu gracia. Gracias por tu palabra, Señor, tu presencia, Señor. Pedimos que llenes este espacio de ti, Señor. Que por tu Espíritu nos enseñes a todos, Señor. Y que sean tus palabras las que sean atesoradas en nuestros corazones, Señor. Transfórmanos, síguenos transformando, moldeando, Señor. Sigue haciendo esa obra en cada uno de nosotros, Señor, por tu gloria maravillosa, Señor. Bendícenos, Señor, agrádate, Señor, y permite que estemos atentos, Señor, dispuestos, creciendo, Señor, en tu voluntad, Señor. En tu precioso nombre oramos. Amén. Amén. Hoy quiero hablarte de una de las maravillosas historias que hay en la Biblia, la historia de Nehemías y cómo Dios lo usó para la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Esta historia se da en el año 446 a.C. En ese momento, el imperio que gobernaba el territorio, que dominaba el territorio, es el imperio persa. El rey del momento, Artajerjes. Y Nehemías hace parte de los cercanos al rey. Era el copero del rey Artajerjes. Su tarea, probar los alimentos antes que el rey los probara, para que se aseguraran de que no estuvieran envenenados. Así que si Nehemías no moría, el rey comenzaba a comer, comía tranquilo. 140 años antes de este momento, el pueblo de Israel había sido tomado cautivo, había sido conquistado, las ciudades destruidas por Nabucodonosor, rey de Babilonia, y había sido llevado a cautividad en Babilonia. Dios había también contado y había profetizado a través de sus siervos que este imperio llegaría a su fin, llegaría otro imperio, el imperio persa, y en manos o bajo el gobierno de Ciro, rey de Persia, iba a comenzar a liberar al pueblo de Israel, y el pueblo de Israel en efecto comenzó a retornar a su tierra, a la tierra prometida. Hubo un primer retorno con Zorobabel, un segundo retorno con Esdras, y estamos aquí con Nehemías. Una buena parte del pueblo ha regresado a la tierra. Hay todavía una parte del pueblo en las ciudades del imperio persa, o en las ciudades principales del imperio persa. Y así es el contexto de esta historia que les pido me acompañen a repasar y a revisar. Capítulo 1 del libro de Nehemías. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Lo primero de resaltar aquí es la reacción de Nehemías, una persona que estaba distante de la ciudad, estaba distante de estos acontecimientos, de pronto en una condición de comodidad, pero no era ajeno al dolor y al sufrimiento del pueblo. Estaba comprometido y se conmovió por esta situación. No solo se conmovió,
sino que fue a donde tenía que ir, a donde tenemos que ir cuando hay dificultad, cuando hay dolor, cuando hay necesidad. De hecho, a donde tenemos que ir permanentemente como hijos de Dios, como criaturas de Dios. Fue a Dios, fue al Dios de los cielos. Y por espacio de algunos meses, dicen los historiadores unos 4 meses, más o menos, estuvo orando al Señor, estuvo en ayuno, estuvo en duelo, estuvo pidiendo al Señor. Y aquí en el capítulo 1 él como que expresa cuál era el corazón que él tenía y cuál era el clamor que él expresaba delante de Dios. Desde el verso 5 voy a leer, dice: y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel, que hemos pecado contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón. Cuando aquí dice aquel varón se refiere al rey. Y bueno, qué oración más maravillosa, más hermosa. Qué hombre tan especial, Nehemías. En estas palabras que hemos leído acá, en esta corta historia que llevamos, se nota la clase de hombre que era Nehemías. Primero, una persona muy entendida de quién era Dios, de cómo era Dios, de su Dios. También una persona muy entendida de la situación, de lo que estaba pasando, con una conciencia muy clara de que lo que estaba sucediendo y la afrenta que había sobre el pueblo era consecuencia del pecado. Una persona que reconocía su condición también delante de Dios, porque Nehemías, que por cierto era pecador, como todos los hombres somos pecadores, pero hay una diferencia entre ser pecador y reconocer nuestro pecado. Nehemías no ora por el pueblo o por el pecado del pueblo o de sus hermanos. Nehemías ora también por su pecado. Dice: sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado contra ti. Así que, como en representación del pueblo, se acerca a Dios. Pide a Dios por lo que está sucediendo. Pide perdón, pero también pide como ayuda de parte de Dios para lo que él ya tenía en su corazón hacer. Una persona que recuerda las palabras de Dios y que se acuerda que Dios había avisado: si ustedes me dejan, yo los voy a dispersar. Y con esa claridad, pero también acordándose de que Dios también había dicho: pero si se vuelven a mí, se acercan a mí, así estén hasta el extremo de los cielos, yo los voy a recoger. Así que muy ubicado Nehemías, con un corazón muy especial, con una perspectiva muy completa, le pide a Dios que le ayude y que le permita tener éxito delante del rey. Entramos aquí al capítulo 2. Se narra una historia que sucede en la mesa del rey. Nehemías cuenta que estaba sirviendo y acababa de servirle al rey. Nehemías estaba triste y aclara que eso no era algo común, que él antes no había estado triste cuando estaba delante de la presencia del rey. El rey se da cuenta y le pregunta: Nehemías, ¿qué te pasa? Sé que no estás enfermo, así que debe estar pasando algo en tu corazón. Nehemías
teme al, al preguntársele esto. Es como él lo describe, dice, temí en gran manera. Por supuesto, su vida estaba en las manos del rey y lo que él estaba por preguntar y lo que a él estaba afectando, pues podía ser mal recibido por el rey, y eso le lleva a Nehemías a tener temor. Sin embargo, Nehemías responde de manera honesta y dice, ¿cómo no estar triste si la ciudad de mis antepasados está desierta y destruida? Nehemías es valiente. Y habla con claridad, pues ya venía orando, pidiendo a Dios que le permitiera ser exitoso en esto que él estaba pensando pedirle al rey. El rey le hace la pregunta clave y le dice, ¿qué quieres? Nehemías no responde de inmediato. Según él relata, él lo primero que hace es orar ahí al Señor. Y entonces responde, verso 5 del capítulo 2, y dije al rey, si le place al rey y a tu siervo, y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Este era el plan de Nehemías, era su idea y lo que tenía en el corazón. Se lo expone al rey, y el rey le pregunta, ¿cuánto tiempo tomarás? Nehemías le responde, no hay claridad de qué tanto tiempo le dice Nehemías que se va a tomar, pero es lo que sucede, y Nehemías también le pide, dame cartas de respaldo para que yo pueda pasar sin problema de aquí hasta Jerusalén o hasta Judá. También dame cartas para que me den recursos y madera para poder hacer la obra, y finalmente el rey se lo da. En una perspectiva más amplia y más completa, finalmente Dios le concede esto, usando Artajerjes. A través de Artajerjes y de pues los otros reyes, Dios muestra su respaldo a Nehemías. Relata aquí Nehemías lo que sucede cuando finalmente llega a Jerusalén. Quiero que me acompañen leyendo aquí también, verso 11, capítulo 2. Llegué pues a Jerusalén, y después de estar allí 3 días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón, a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Y subí de noche por el torrente y observé el muro, y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Así que Nehemías hace un recorrido y un reconocimiento de la situación de la ciudad y de los muros. Sigue diciendo en el verso 16, y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y los sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Es increíble cómo se ve el espíritu que Dios había dado a Nehemías. Primero para tener un corazón como el que se evidencia, pero también para hacer esta convocatoria. Dios estaba respaldando a Nehemías, lo respaldó delante del rey, lo respaldó en su recorrido, y aquí lo está respaldando en la convocatoria que él está haciendo.
Dios le había concedido un espíritu especial a Nehemías, y Nehemías hace esta labor, hace este recorrido y le cuenta al pueblo y les propone algo. Les dice: edifiquemos, hagámosle a esto, no estemos más en oprobio. Y el pueblo responde de una manera campeona. No fue la palabra de Nehemías, sino fue la palabra del pueblo los que dijeron: levantémonos y edifiquemos. Y es una respuesta realmente especial. No es fácil. Habrían podido decir cualquier otra cosa. Habrían podido decir: se enloqueció Nehemías, ¿cómo vamos a hacer esto? Esto es imposible. Ve a los reyes aquí o los gobernantes cercanos que nos vienen y nos atacan y nos acechan y nos tienen mal, nos tienen fregados. Habrían podido decir: sentémonos y murmuremos, o quedémonos quietos y quejémonos, o no hagamos nada, pero no. Había muchos peros que ellos podían usar, había muchos peros para no actuar, para no reaccionar. Había muchas razones, seguramente no válidas, pero pues para ellos al alcance para decir: no, Nehemías, se enloqueció, esto no, por aquí no es. Pero no fue así. El pueblo dijo: levantémonos y edifiquemos. Y es una declaración que tiene un alcance gigantesco. Cuando yo digo me voy a levantar, primero estoy reconociendo que estoy en una posición o quieto, o caído, o bajo de nota. Estoy reconociendo que no estoy en la condición en la que debo estar. Que el pueblo diga levantémonos es porque están reconociendo que en la posición en la que estaban, pues no debían continuar. Y si algo debía suceder, si algo iba a pasar, ellos tenían que cambiar su postura, su posición, su mentalidad, dejar su status quo. Y además, al decir levantémonos, no solo están reconociendo su posición, sino están manifestando su decisión o su deseo o su disposición para reaccionar. Levantémonos. Es como dejemos de estar en estas y pongámonos en la posición en la que realmente debemos estar. Y cuando dicen edifiquemos, están diciendo ocupémonos de la obra a la que estamos siendo llamados. No fue de gratis, fue la obra del Señor, fue la gracia de Dios sobre el pueblo, fue la obra del Señor y la gracia de Dios sobre Nehemías, que le despertó, puso esto en su corazón, le concedió respaldo y también le respaldó en la convocatoria que hacía al pueblo. Y el pueblo, dice acá, al final del capítulo 2, se esforzó. Esforzaron sus manos para bien. Entramos aquí al capítulo 3, capítulo que, aunque no voy a leer, creo que es el capítulo central de la enseñanza del día de hoy. Leo los 2 primeros versos. Dice: entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Jamea y edificaron hasta la torre de Hananeel. Junto a ella edificaron los varones de Jericó, y luego edificó Zacur, hijo de Imri. Y así sigue todo este capítulo diciendo quién edificó al lado, quién edificó después, quién siguió, quién hizo la otra parte, quién hizo la otra parte. Yo veo este capítulo 3 como una de esas placas que se ponen en los monumentos o en las edificaciones especiales, grandes, importantes, donde se dice
agradecimiento, esta obra la hicieron tales personas, gracias a estas personas, y salen unos nombres ahí a manera de reconocimiento, porque gracias a ellos se logró esa edificación. Algunos aportaron, algunos trabajaron, algunos, digamos, diseñaron, y ahí está la placa, se deja ahí como homenaje, como también como historia o como crónica de lo que sucedió. Y es así como yo entiendo y veo el capítulo 3. Es realmente un relato de todas las familias o las casas paternas que fueron construyendo el muro o la muralla, que se repartieron la tarea y que lograron terminarla. Quiero que pienses un poco en el gozo, en la satisfacción, en la bendición que debió haber sido formar parte de este ejército, de este pueblo que estando en oprobio, estando en dificultades, no se quedó ahí, sino que escuchó el llamado y dijo: vamos a levantarnos. Y no solo vamos a levantarnos, sino vamos a edificar. Y a pesar de que era un desafío importante, le hicieron. Tuvieron la experiencia de ver cómo los muros se levantaban y eran construidos y eran terminados. Es una bendición maravillosa ser parte de la obra de Dios. Es una bendición magnífica y una oportunidad perfecta para poder ver las maravillas de Dios. Cuando tú haces parte de la obra de Dios, estás en primera fila, viendo cómo el Señor actúa, cómo el Señor se mueve, cómo el Señor responde, cómo el Señor respalda. Y aquí hay una primera invitación, a ser parte de la obra, a ser parte de la obra de Dios, a meterte en el cuento de lo que Dios está haciendo y a participar. Seguro que no te arrepentirás. Es maravilloso, además de ser una experiencia en la que puedes ver y comprobar la grandeza de nuestro Dios. Yo destaco de este pasaje y de esta historia la repartición. Cada parte de la obra, cada parte del muro fue hecha por una familia, por un grupo y una casa paterna. Hubo una repartición de la tarea y cada parte del muro estaba siendo construida y lo estaban haciendo de manera juiciosa y de manera simultánea. Lo lograron experimentando lo que hoy podríamos hablar, que es la unidad en un mismo sentir. El pueblo se unió, el pueblo tuvo un mismo sentir y esforzaron sus manos para bien. Y es una maravillosa bendición cuando podemos, como iglesia de Cristo, unirnos en un mismo sentir y esforzar nuestras manos para bien. Aceptar la convocatoria a trabajar en la obra del Señor. Y meterle la ficha, ser parte y ser testigos del actuar de Dios, del mover de Dios. Así que está el muro como una tarea, está una repartición clara, unas responsabilidades claras y diferentes familias, una al lado y al lado y al lado de la otra. Y al final vieron terminar la obra y seguramente dijeron: genial, gracias a Dios. Y se sintieron, digamos, privilegiados de poder ser parte de esa obra que era relevante para el pueblo y pues que trajo mucha bendición también al pueblo y a la ciudad. Quiero preguntarte algo. ¿Qué habría sucedido si alguna de estas familias hubiera desistido de su tarea, de su labor o de su responsabilidad? Piensa de manera práctica, piensa en términos reales. Está el pueblo, están haciendo la tarea y hay un sector entre una parte y la otra que está entregado a una familia en particular y esa familia como que desiste por alguna razón. ¿Qué habría pasado? ¿Qué sucedería en un caso como ese?
Bueno, yo tengo varias respuestas a esta pregunta y te pido me sigas. Lo primero es que esta familia se perdería de una grande bendición, de una gigantesca bendición. Esta familia que desista o que hipotéticamente hubiera desistido, se la perdería, se la estaría perdiendo. Se perdería el privilegio, el honor y la oportunidad de participar y también de atestiguar en primera línea el obrar de Dios. Lo otro que sucedería es que seguramente pues ese hueco que se genera porque esta familia no está haciendo la obra se puede volver un punto vulnerable para la muralla o para el pueblo. Hay un punto donde podría ser impactado el pueblo, ser afectado el pueblo y generaría una debilidad en todo lo que se está haciendo. Cuando una familia desiste de cubrir su parte, su zona, pues también expone la obra en general y al pueblo en general. Lo otro que seguramente habría pasado es que pues otras familias pues tendrían que cubrir esa zona. Entonces ya no soy yo con mi familia solo cubriendo la parte que me corresponde, sino tratando de doblarme a ver si logramos pues completar la obra. No podemos dejar ese hueco ahí, no podemos ignorar esa necesidad y entonces terminan algunas personas cubriendo partes que de pronto no debían cubrir o no se les había sido asignadas, pero pues lo terminan haciendo. ¿A costa de qué? Seguramente de bajar el ritmo, porque no habría sido posible seguir al ritmo que se iba en su parte asignada y a su vez cubrir el hueco de lo que se estaba dejando al otro lado. Y esto lo digo para hacer énfasis en un punto, y es la bendición de trabajar junto a familias y personas fieles. El hermoso privilegio que es trabajar juntos en la obra del Señor. Pero más allá de eso, la bendición de tener personas fieles alrededor, que no van a desistir y que no desisten. Entonces no se genera una vulnerabilidad, no se pierden esas personas el privilegio de servir y no hay que reacomodarnos a ver cómo cubrimos una parte adicional a la que ya estamos construyendo o en la que ya estamos pues, asignados. Hace un par de años aprendí una expresión que me pareció hermosa, asociada a esta historia y a esta realidad de la edificación del pueblo. El Señor había puesto en nuestro corazón hacer una convocatoria a las iglesias cristianas del país, a unirnos en oración por nuestro país. Y bueno, comienza a darse un mover muy especial en las convocatorias, en las llamadas. El Señor abre puerta para que se nos dé permiso de estar en la Plaza de Bolívar y cerrar una jornada de 40 días de oración, allá orando al Señor, alabando al Señor y clamando por nuestro país. En esa coordinación de lo que iba a pasar este día de cierre, nos ponemos en contacto con un ministerio que se llama Vertical, un ministerio que tiene una red de salmistas en diferentes lugares del país. Y comenzamos a hablar de lo que el Señor había puesto en nuestro corazón y a decirles que sería interesante que ellos aportaran e hicieran. Y ellos, muy entendidos de lo que estábamos nosotros hablando, muy preparados también, expresaron esto y dijeron: esta parte del muro está cubierta, como diciendo, ustedes tranquilos, esto lo tenemos claro, lo entendemos y vamos a estar ahí, y vamos a apoyar y vamos a respaldar, como diciendo, ya estamos preparados, esta parte de la estrategia ya está cubierta porque estamos aquí ubicados, porque estamos aquí fieles, el Señor nos puso acá. Y realmente me encantó y me encanta esta forma de expresión diciendo, esta parte del muro está cubierta.
Lo que sentimos nosotros cuando escuchamos esto fue como un respaldo de Dios muy especial y como un descanso, un alivio, una alegría de decir, genial Señor, qué nota, qué chévere que haya personas entendidas en tus tiempos, en lo que tú estás haciendo y quieres que hagamos como iglesia y que respondan de esta manera como diciendo, ustedes tranquilos, nosotros estamos cubriendo esta parte, sigan en lo suyo. Y es algo que debería suceder de manera permanente en el reino, que debería sucedernos como iglesia local, que debería pasar como iglesia de Dios. Que cada uno de nosotros, cada una de nuestras familias, cada uno de los frentes estén cubiertos y podamos decir, esta parte del muro está cubierta. Esta es la invitación que te hago el día de hoy, a ti y a tu familia, a ustedes, que puedan decir, levantémonos y edifiquemos y que juntos esforcemos nuestras manos para bien, que trabajemos y crezcamos en la obra del Señor y que cada uno de nosotros firme en su puesto pueda decir, esta parte del muro está cubierta, aquí estamos, aquí le estamos haciendo, no está fácil, pero el Señor está con nosotros y aquí seguiremos. Ustedes frescos, sigan en su parte y juntos esforcémonos para la buena obra que el Señor nos ha entregado. Levantarse tiene que ver con dejar de dormir, dejar de estar quieto, dejar de estar en esa condición. Tiene que ver con cambiar de posición, cambiar incluso de perspectiva. No sé en qué estás, pero si no estás activo, si no estás con un corazón limpio, aportando y trabajando en la obra del Señor, yo te animo a que tú mismo, no te lo digo yo, tú mismo digas, me voy a levantar. Levantémonos. Y no solo levantémonos, sino edifiquemos, comprometámonos con la obra a la que el Señor nos está llamando. Y juntos cubramos el escenario, cubramos el edificio, cubramos el terreno, cubramos el campo, cubramos la obra, la tarea que el Señor ha puesto para que hagamos de su mano y en sus fuerzas. El capítulo 4 habla un poco de la reacción, de lo que pasó alrededor cuando ellos comenzaron a avanzar y a prosperar en la obra. Dice en el verso 1, cuando oyó Sanbalat, que es como el enemigo en esta historia, que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? La respuesta a todas estas preguntas termina siendo sí, así van a ser, van a acabar rápido porque el Señor está con ellos. Pero quiero hablar de algo. Una vez tú comienzas a edificar, una vez tú te levantas, dejas la pereza o dejas el inconformismo, dejas la mala actitud, dejas lo que sea que tengas que dejar, la quietud, te levantas y comienzas a edificar, aparece la oposición. Eso es algo muy común que yo te lo aviso. Si tú estás escuchando esta enseñanza con atención y está llegando a tu corazón, y eres parte de aquellos que están siendo llamados y cuyo espíritu está siendo despertado para decir, levantémonos y edifiquemos, te aviso, va a venir la oposición. Algo se va a enloquecer por ahí, algo va a aparecer por ahí, alguna oposición va a aparecer. Y eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel. Comenzó el enemigo a atacarlos. El pueblo de Israel habría podido decir, ouch, un segundo, paremos la obra y veamos a ver cómo nos defendemos. Pero no hicieron eso. El pueblo de Israel estaba tan determinado a seguir haciendo la obra del Señor que comenzaron a defenderse
sin dejar de seguir edificando. Hubo una repartición de funciones y lo que comenzaron a hacer es a llevarnos sobre el palustre para edificar, sino la espada en sus muslos. Y entonces en una mano tenían una cosa y en otra mano la otra. En una mano, como haciendo la analogía de que construían con una mano y se defendían con la otra. Y como estaban repartidos por todo el muro y no estaban tan cerquita, si el enemigo llegaba por un lado, pues había pues una posibilidad grande de que perdieran la guerra porque había poquitas personas ahí. Así que tomaron unas trompetas y la estrategia era: cuando el enemigo se acerque por un lado, vamos a hacer sonar la trompeta, y entonces los vecinos se van a acercar, los que están edificando en otros lados se van a acercar, y ahí, ¿saben cómo lo dijeron? El Señor nos dará la victoria. Construyendo con una mano, peleando con la otra. En todo caso, sin dejar de avanzar en la obra del Señor. Desde el inicio, antes de comenzar la campaña, ya habían escuchado la amenaza del enemigo. En el capítulo 2, verso 19, se dice: pero cuando lo oyeron Sanbalat horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron, diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y quiero que prestes mucha atención a la respuesta que les dieron, o a la respuesta que les dio Nehemías. Y en respuesta les dije: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. De nuevo, esta es la respuesta de una persona ubicada en el Señor. Él no respondió: no, el rey sí me permitió, tengo carta, mire. No, él entendía dónde estaba su cobertura, dónde estaba su seguridad, dónde estaba su respaldo. Y le dijo a sus enemigos, como yo te animo a decirle a tus enemigos: ustedes no tienen ni parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. El Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos. Es la invitación que te hago, es la invitación que traigo en el nombre del Señor para todos el día de hoy. La invitación a levantarnos, la invitación a responder, la invitación a reaccionar, la invitación a decirlo así: levantémonos y edifiquemos. La invitación a ser parte de la obra, la invitación a guerrear y a esforzarnos juntos para bien. La invitación a decir y a poder decir: esta parte del muro está cubierta. Aquí estamos y aquí seguiremos, porque Él nos da la fuerza, Él se encargará, Él nos prosperará y nosotros haremos la tarea con fidelidad. Te invito a que oremos, más bien a que ores y respondas al Señor conforme Él haya hablado a tu corazón el día de hoy. Padre, yo te doy muchas gracias por el espíritu de Nehemías y el que trajiste sobre el pueblo en este tiempo, y tu respaldo maravilloso, Señor, para que levantaran las murallas. Te doy muchas gracias en este día por tu enseñanza y tu palabra, Señor. Gracias por tu amor sobre cada uno de nosotros y el privilegio que nos das al llamarnos a ti y a tu obra. Yo te pido, Señor, que envíes obreros a tu obra, Señor. Que levantes y envíes obreros a tu obra, Señor. Te pido que despiertes el espíritu, Señor, de los que te están escuchando el día de hoy, Señor. Y quieres que se activen, Señor, que maduren, que superen cosas, Señor, que se levanten para edificar en tu reino, Señor. Danos la gracia de responderte. Danos la gracia de identificar el panorama, Señor, y tus demandas, Señor, y responder de manera fiel, de manera correcta, Señor, a tu llamado, Señor. Así venga la adversidad o la oposición o el enemigo,
que sigamos haciéndole, Señor. Y que cada uno de nosotros, en el lugar en el que esté siendo asignado, permanezca firme y permanezca fiel. Y pueda ser bendición también al resto de obreros. Y pueda dar respaldo también, pueda dar apoyo y pueda decir, esta parte del muro está cubierta. Ustedes sigamos juntos creciendo en la obra del Señor, siempre, Señor. Gracias por lo que has hecho. Gracias por cómo has mostrado que tu mano está con nosotros, Señor. Gracias por tus promesas. Gracias por lo que haces hoy, Señor. Gracias por lo que harás, Señor. Yo te pido que ninguno se lo pierda, Señor. Que ninguno de nosotros nos lo perdamos, Señor. Más bien que podamos estar en un mismo sentir, Señor, y ocupándonos en lo que realmente debemos estar ocupados, glorificarte, Señor, y ser establecidos y edificados como tu casa preciosa, Señor, para tu habitación, Señor, y siendo bendición a muchos, Señor. Gracias por tus promesas, por tu llamado, Señor. Gracias por tu respaldo, Señor, y tu obra en nosotros, Señor. Concédenos el levantarnos y edificar conforme a tu propósito. En tu nombre oramos. Amén y amén. El Señor les bendiga. Hola a todos, espero que estén muy bien, cuidándose en esta nueva cuarentena. Yo soy Gina Muñoz y estos son los anuncios para esta semana. El próximo 29 de abril llevaremos a cabo el Congreso Abuso Sexual en Línea, un dragón que destruye a niños y adolescentes, un evento para toda la iglesia. Este se dividirá en 3 horarios, de 4 a 5, de 5 a 6 y de 7:30 en adelante. Se podrán inscribir mediante el enlace que aparece en la descripción de este video o directamente con Lina Fierro. El equipo de ayuda agradece al Señor su provisión mediante las familias que han realizado sus aportes en esta época de pandemia para ayudar a las personas de la congregación que más lo necesitan. Les animamos a continuar enviando sus aportes a la cuenta en Nequi. Esto ha sido todo por esta semana. Nos vemos el próximo domingo. Gracias a todos por acompañarnos en nuestra reunión de hoy. Esperamos que este haya sido un tiempo de edificación y alabanza a nuestro Dios. Los animamos a seguir perseverando en la búsqueda de la voluntad de Dios y la verdad revelada en su palabra. Si aún no te congregas y quieres saber más de nuestra iglesia o participar de todas nuestras reuniones, contacta al número que aparece en la descripción de este video. Dios los bendiga.